Cuenta David Rocasolano en su libro Adiós Princesa que la gran damnificada fue Erika, la hermana de Leticia Ortiz, que se suicidó en febrero de 2007. Rocasolano recuerda cómo se enteró de la muerte de su prima. Y rememora cómo fue su triste vida. Antonio Vigo, su compañero, y ella se habían conocido en la Escuela de Bellas Artes y la suya era una historia de penuria económica y sufrimiento, de fracaso permanente. Como suele ocurrir en aquellos que tienen un temperamento artístico, eran dos personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo sentido práctico. Todo les salía mal. Sistemáticamente. Malvivían con trabajos precarios a la vez que intentaban, sin éxito, abrirse camino en el mundo del arte. No tenían ni para pagarse un alquiler decente, a veces ni para comer. Su despensa vacía movía a compasión hasta a la tacaña Leticia, una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra. Su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y su hija. La presión mediática sobre esta pareja, puesta ya a dura prueba por años de fracaso y precariedad económica, acabó llevándolos a la separación. El detonante fue una beca que le habían concedido a Vigo en Uruguay. Erika por fin tenía un trabajo decente y no quería dejarlo todo para seguirlo al otro lado del océano. En el momento de su muerte, su estado de ánimo no era bueno. Estaba crispada e irascible por sentirse foco de la presión mediática. Tenía un buen trabajo ahora, pero se sentía insegura y frágil en el desempeño. La relación entre las tres hermanas se había deteriorado mucho y estaba triste. Un día confesó a su primo que se sentía sola, que sus hermanas la habían dejado sola. Ya antes de convertirse en lo que ahora es, Leticia había llevado la voz cantante en aquella familia. Pero la vida en Palacio la había transformado en una persona más controladora y más cruel. Rocasolano habla de todo lo que rodeó al funeral. Leticia vetó a su hermana Abigail y le impidió asistir a las honras fúnebres. Cuando él le dijo que Abigail estaba en Madrid y quería asistir, Leticia Ortiz replicó, cortante, que nadie le ha dicho a tu hermana que venga. Iba a ser un funeral en la estricta intimidad. No quiero rocasolanos. David dice que ya estaban acostumbrados a las fascistadas de Leticia, pero aquella ruindad era demasiado. Su hermana se quedó desolada, pero, no puede ser. Erika es mi prima. Ella no es nadie para impedirme ir. Pero lo impidió. Luego, en el funeral, había 30 borbones, muchos de los cuales apenas había cambiado con la difunta una palabra. Pero esos eran los íntimos. Rocasolano dice que Leticia Ortiz se comportó en todo momento como un cubo de hielo. Los llevaron a Palacio y allí ella iba y venía, dando órdenes. No mostraba ninguna conmoción. En privado no la vio verter ni una lágrima. Solo lloró, con lágrimas de princesa, cuando se acercó a la prensa. Aquel momento en el que el príncipe soltó el famoso sentimos el remojón que estáis sufriendo. El momento más estremecedor del funeral lo protagonizó el humilde Antonio Vigo, cuando se acercó al ataúd para despedirse. Rompió a llorar con un llanto desgarrador, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. El silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos. Fue entonces cuando se volvió hacia el rey y gritó, vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de puta, vosotros la habéis matado. Rápidamente se lo llevaron de allí. Rocasolano dice que en aquel momento se sintió orgulloso de ser su amigo. Había tenido el valor de decir lo que él también pensaba. Leticia se arrodilló ante el rey a la vista de todos para pedir disculpas por la escena. Dice Rocasolano que fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se había arrodillado ante los padres de la difunta, ante sus propios padres. Se había arrodillado ante S.M. el rey. Sentí asco, dice Rocasolano. No mucho después Leticia Ortiz intentó arrebatarle a Antonio Vigo la custodia de su hija Carla y dejarlo, simplemente, con un régimen regulado de visitas. Vigo acudió a David Rocasolano. No te lo vas a creer,
David. Me quieren quitar a la niña. Quieren la custodia para ellas eran Leticia y su madre. Rocasolano le dijo a Vigo que no le podían quitar a su hija por muy princesa de Asturias que sea Leticia. Le aconsejó amenazarlas con una batalla legal, sin cortarte un pelo. Ni siquiera te sientes a negociar. Fue la última vez que hablaron. Antonio Vigo siguió sus recomendaciones. Y Leticia se agarró un buen cabreo al no conseguir separar a la niña de su padre. El libro concluye con un recordatorio a Carla, que ya tiene 12 años, ahora ya 16. Y a su madre muerta. Y al gesto de valor de Antonio Vigo ante los poderosos Borbones. Y a una familia humilde, que tenía sus luces y sus sombras, pero que ya no existe, porque ha quedado destruida. Y 2 adioses, adiós, Erika. Adiós, princesa. La relación entre las 3 hermanas se había deteriorado mucho y estaba triste. Un día confesó a su primo que se sentía sola, que sus hermanas la habían dejado sola. Ya antes de convertirse en lo que ahora es, Leticia había llevado la voz cantante en aquella familia. Pero la vida en palacio la había transformado en una persona más controladora y más cruel. Rocasolano habla de todo lo que rodeó al funeral. Leticia vetó a su hermana Abigail y le impidió asistir a las honras fúnebres. Cuando él le dijo que Abigail estaba en Madrid y quería asistir, Leticia Ortiz replicó, cortante, que nadie le ha dicho a tu hermana que venga. Iba a ser un funeral en la estricta intimidad. No quiero rocasolanos. David dice que ya estaban acostumbrados a las fascistadas de Leticia, pero aquella ruindad era demasiado. Su hermana se quedó desolada, pero, no puede ser. Erika es mi prima. Ella no es nadie para impedirme ir. Pero lo impidió. Luego, en el funeral, había 30 Borbones, muchos de los cuales apenas había cambiado con la difunta una palabra. Pero esos eran los íntimos. Rocasolano dice que Leticia Ortiz se comportó en todo momento como un cubo de hielo. Los llevaron a palacio y allí ella iba y venía, dando órdenes. No mostraba ninguna conmoción. En privado no la vio verter ni una lágrima. Solo lloró, con lágrimas de princesa, cuando se acercó a la prensa. Aquel momento en el que el príncipe soltó el famoso sentimos el remojón que estáis sufriendo. El momento más estremecedor del funeral lo protagonizó el humilde Antonio Vigo, cuando se acercó al ataúd para despedir. Cuenta David Rocasolano en su libro Adiós princesa que la gran damnificada fue Erika, la hermana de Leticia Ortiz, que se suicidó en febrero de 2007. Rocasolano recuerda cómo se enteró de la muerte de su prima. Y rememora cómo fue su triste vida. Antonio Vigo, su compañero, y ella se habían conocido en la Escuela de Bellas Artes y la suya era una historia de penuria económica y sufrimiento, de fracaso permanente. Como suele ocurrir en aquellos que tienen un temperamento artístico, eran 2 personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo sentido práctico. Todo le salía mal. Sistemáticamente. Malvivían con trabajos precarios a la vez que intentaban, sin éxito, abrirse camino en el mundo del arte. No tenían ni para pagarse un alquiler decente, a veces ni para pedirse. Rompió a llorar con un llanto desgarrador, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. El silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos. Fue entonces cuando se volvió hacia el rey y gritó, vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de puta, vosotros la habéis matado. Rápidamente se lo llevaron de allí. Rocasolano dice que en aquel momento se sintió orgulloso de ser su amigo. Había tenido el valor de decir lo que él también pensaba. Leticia se arrodilló ante el rey a la vista de todos para pedir disculpas por la escena. Dice Rocasolano que fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se había arrodillado ante los padres de la difunta, ante sus propios padres. Se había arrodillado ante ese comer. Su despensa vacía movía a compasión hasta a la tacaña Leticia, una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra.
Su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y su hija. La presión mediática sobre esta pareja, puesta ya a dura prueba por años de fracaso y precariedad económica, acabó llevándolos a la separación. El detonante fue una beca que le habían concedido a Vigo en Uruguay. Erika por fin tenía un trabajo decente y no quería dejarlo todo para seguirlo al otro lado del océano. En el momento de su muerte, su estado de ánimo no era bueno. Estaba crispada e irascible por sentirse foco de la presión mediática. Tenía un buen trabajo ahora, pero se sentía insegura y frágil en el desempeño. La relación